Aunque el verano de 1352 había sido realmente seco y caluroso, el tiempo había dado un vuelco total la última semana de septiembre. El viento, la lluvia y el descenso de la temperatura habían ganado protagonismo. Aquel 24 de septiembre estaba siendo especialmente oscuro y desapacible. Había amanecido lloviendo. Por la tarde la lluvia arreció y al caer la noche diluviaba. Pedro Pascual Martínez, chantre de Calahorra, estaba sentado en el escritorio de su casa de Miranda de Ebro, guiando con su mano una pluma que hacía correr con trazos firmes y regulares. Había acabado de dar los últimos retoques a las canciones del coro y ahora escribía la homilía que al día siguiente pronunciaría el párroco de la iglesia de San Juan. Al verle, daba la impresión de que sus pensamientos volaban de su cabeza a la pluma y de allí se vertían al papel. La puerta de entrada a su escritorio se abrió con un crujido. Pedro no levantó la cabeza. Normalmente no era molestado cuando se hallaba inmerso en su trabajo. Podía contar con los dedos de la mano las veces que su sirvienta le había interrumpido. Se abrió, pues, la puerta y una sombra oscureció su escritorio. El hombre no oyó ningún sonido, pese a que el cuerpo que proyectaba aquella sombra tomó aliento como si se dispusiese a hablar. Al llegar al final del papel, Pedro lo levantó y lo depositó suavemente encima de otro que tenía al lado. Levantó la cabeza y miró a su sirvienta. Adela era una mujer madura, de aspecto bonachón y servicial. Tenía el pelo encanecido y se lo recogía en la nuca en un intrincado y laborioso moño. El chantre suspiró y preguntó. ¿Sí? Lamento molestarle, señor, pero hay un hombre en la puerta que quiere veros. ¿A estas horas? Entérate de su nombre y pregúntale lo que desea. La mujer dio media vuelta y desapareció. El chantre escuchó sus pasos cansinos atravesar el corredor de la casa. Pedro meneó suavemente la cabeza y una leve sonrisa apareció en sus labios. A pesar de todos sus esfuerzos para que la gente de Miranda de Ebro le tratase como uno de ellos, no lo había conseguido. Al cabo de un instante, los pasos furtivos de su ama de llaves volvieron a introducirse en la estancia. ¿Y bien? Ese hombre dice que usted le conoce de sobra. Puede que sí, pero no soy adivino. Si no me dice su nombre, nunca sabré quién es. Es que no ha querido decírmelo. Solo repite que es sangre de su sangre. El semblante del chantre se ensombreció. Con mano temblorosa, cogió nuevamente la pluma y una mancha negra cayó sobre el pergamino. La observó con fastidio y se apresuró a esparcir sobre el papel un puñado de fina arena para secarla cuanto antes. Bajó la vista y continuó escribiendo. Al cabo de un rato, volvió a mirar a su sirvienta. Hazle pasar a la biblioteca. ¿Meterle en la biblioteca? Pero, señor, ¿está seguro? Usted nunca deja que entre nadie. Alguna vez tenía que ser la primera, ¿no crees? Pero es que... Por favor, Adela, haz lo que te digo. Y di a ese hombre que en cuanto pueda iré a verle. Bien, como usted diga. Adela resopló, dio media vuelta y salió del estudio. Tras cerrar la puerta, atravesó a toda prisa los fríos pasillos de la vivienda. Su pesado faldón barría a su paso el suelo, mientras meneaba la cabeza con incredulidad. En los años que llevaba al servicio del chantre, nadie había pisado su biblioteca privada. Ni tan siquiera ella podía entrar. Y ahora se dirigió al hombre que esperaba con nerviosismo una respuesta. Pase, el señor le recibirá si tiene tiempo. ¿Si tiene tiempo? Maldita sea, soy yo el que no lo tiene, ¿lo entiende? Baje la voz, señor, o tendré que pedirle que se vaya. Venga conmigo. Acompañó al visitante hasta la biblioteca y echó un rápido vistazo a la estancia, en un vano intento de recordar las cosas valiosas que había. Por favor, le rogaría que no tocara eso. Tranquila, mujer, no voy a robar nada. Aquí no hay cosas de valor, pero son delicadas. El chantre lanzó un hondo suspiro. Dejó sobre el tintero la pluma y recogió con cuidado su mesa de trabajo. La miró con atención y cuando se sintió satisfecho, partió hacia la biblioteca. El hombre que estaba en la estancia se volvió al sentir la presencia de otra persona. Pedro lo miró con detenimiento. Pensó en lo diferentes que eran. Con el paso del tiempo, aquel hombre que quería verle había cultivado un semblante indiferente, desprovisto de emociones y pasiones humanas. Hola, hermano. ¿No te alegras de verme? Oye, ¿por qué me miras así? ¿Es que te ha comido la lengua un gato? Dime al menos qué es lo que ves. Un hombre amargado. Oh, no me digas. Tú siempre ves lo mismo. Está bien, ¿qué quieres? Mira, estoy atravesando una mala racha. Necesito que me des algo de dinero. ¿Pero cómo es posible que siempre que vienes a verme sea para pedirme dinero? Solo soy tu hermano para solucionar tus problemas económicos. Vamos, Pedrito.
No tienes por qué enfadarte, coño. No hay mucho en casa. Mira, esto es lo único que tengo. Puede que te ayude un tiempo mientras buscas trabajo. No eres muy generoso, que digamos, pero menos es nada. El hombre se guardó el dinero, dio media vuelta y salió de la casa sin decir una palabra. Una vez en la calle, Santiago Pascual Martínez, hermano del chantre, sonrió pícaramente y miró las monedas que relucían en la palma de su mano. Después se dirigió a la taberna, un tugurio sucio y oscuro de la plaza del Mercado Viejo, para celebrarlo. El local de Andrés Pereda estaba repleto a esas horas de la noche. El olor a humo rancio y vino barato envolvieron a Santiago Pascual, que paseó la mirada por la taberna. Sus ojos se detuvieron en una mesa apartada del resto. Allí estaban sus amigos, hombres sin demasiados escrúpulos y escasas ganas de trabajar. Cogió una jarra de vino, se encaminó hacia la mesa y se sentó junto a Miguel. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? No ha estado mal del todo. ¿No te ha puesto ninguna pega? Quiere que trabaje. ¿Qué te parece? ¿Trabajar? Esa mierda no está hecha para mí, hombre. ¿Y eso es todo lo que te ha dado? Joder, tu querido hermano se gasta el doble en limosnas. ¿Y qué me dices de todo lo que se ha gastado en ese maldito hospital para los pobres? Eso que te ha dado es una miseria. ¿Qué demonios quieres que haga? Joder, Santiago, pareces bobo. Si no quiere darte el dinero, se lo quitas y ya está. Bueno, ya lo pensaré. Los amigos bebieron en abundancia y dedicaron buena parte de la noche a meterse en líos y a incomodar a todas las mujeres de la villa que encontraron a su paso. El chantre conoció el escándalo la mañana siguiente. Se sintió mal. Sabía que su hermano no cambiaría nunca y que el dinero que le daba solo servía para aumentar sus desmanes. Durante toda la semana, Pedro Pascual estuvo dando vueltas a la situación. Al final resolvió no volver a dar dinero a su hermano. En la mañana del 1 de octubre de 1352 se vistió con calma. No tenía el ánimo muy dispuesto. Apenas desayunó y salió a la calle con el estómago tan revuelto como si tuviera una jauría de gatos dentro. Al doblar la esquina de la calle San Juan, se dio de bruces con su hermano. Buenos días, hermanito. ¿Qué te pasa? ¿Tienes mala cara? No he dormido bien. ¿Qué haces tú tan temprano por la calle? Me han echado de la habitación que ocupaba. ¿Por qué? Mira, hace días que no pago el alquiler. No tengo ni una triste moneda. ¿Qué hiciste con las que te di la otra noche? ¿Qué pasa? ¿Me estás interrogando? Además de la miseria que me diste no servía para mucho. ¿Por qué no eres un poco más generoso y me ayudas con algo más? No. ¿Qué quieres decir con eso? Que se acabó. Que no me importaría mantenerte si fueras un hombre de bien, pero no pienso costear tus borracheras y las de tus amigos. Déjate de sermones, ¿me oyes? De modo que no tienes dinero para mí, pero sí lo tienes para esos muertos de hambre que te encuentras en la calle. ¿Qué pasa? ¿Son ellos mejores que yo? ¡Maldita sea, soy tu hermano! Mira, Santiago, he hecho todo lo que he podido por ti, pero no te voy a volver a dar más dinero. ¡No puedes hacerme esto! ¡Necesito dinero! ¡Es cuestión de vida o muerte! Se acabó, te he dicho que no. El chantre se dio media vuelta dispuesto a marcharse. Santiago agarró con fuerza a su hermano por el hombro y le golpeó en el rostro. Pedro cayó de espaldas al suelo con un profundo corte en la mejilla. Piensa bien en lo que vas a hacer, Pedro. La próxima vez que te pida dinero me lo darás. Os juro por Dios que te arrepentirás. Santiago se alejó del lugar a toda prisa, mientras su hermano se levantaba del suelo y se limpiaba la sangre que emanaba de su cara. Aturdido y sorprendido, atravesó el puente y se dirigió a la iglesia de San Nicolás. Una punzada de culpabilidad le atravesó. Por primera vez en su vida estaba deseando que terminara el oficio religioso. Cuando concluyó, Pedro se alejó de las miradas lastimeras de los fieles, se puso su manchada túnica y sin decir una palabra salió a la calle. Se dirigió con rapidez a su casa, se encerró en su estudio y dio consignas a su sirvienta para que nadie le interrumpiera. No salió ni tan siquiera para comer. A última hora de la tarde, volvió de nuevo a la calle y cruzó de nuevo el puente sobre el Ebro. Apenas estuvo un minuto parado frente al altar mayor de San Nicolás. Después, entró en la sacristía y dejó al párroco la homilía que había escrito. Cuando las primeras sombras de la noche empezaban a adueñarse de cada rincón de la villa, el chantre apagó con parsimonia las velas y cirios de la iglesia. Después, cerró todas las puertas y la cancela de entrada al templo con las cadenas y el rústico candado. Metió las manos por las bocamangas de su túnica y echó a andar lentamente. Era una ironía, pero a mitad del puente no pudo evitar pensar que necesitaba una urgente reparación. Lo estaba pidiendo a gritos. Cualquier día la fuerza del Ebro lo arrastraría aguas abajo. El lamentable estado del puente le cambió el ánimo y decidió dar un paseo antes de ir a cenar. No se fijó en las sombras furtivas que le seguían a distancia.
pobres y huérfanos de la villa, que eran considerados como algo propio del entorno, como si toda la vida hubieran estado allí. Pedro se acercó a ellos y les habló con la misma amabilidad de siempre. Sacó unas monedas del bolso interior de su hábito y las repartió entre ellos. La escena fue contemplada por Santiago Pascual y su amigo Miguel, que le habían seguido desde que abandonó la iglesia de San Nicolás. Santiago estaba furioso, sentía un odio desgarrador hacia su hermano. Lo que a él le negaba, lo daba sin pestañear a la chusma de la plaza. En su interior le maldecía y deseaba estrangularle con sus propias manos. ¿Lo has visto? Ya te lo dije y no quisiste hacerme caso. Tu hermano da a los demás lo que a ti te niega. Miguel, déjame en paz y no me calientes. Que no te caliente, anda y que te den gilipollas. Si fuera mi hermano le ajustaría las cuentas. Está bien. Entretén a mi hermano durante unos minutos. ¿Qué es lo que vas a hacer? No te importa, pero obrígale a ir por la calle San Juan. Santiago se incorporó, miró a un lado y otro de la calle y se precipitó a toda velocidad por la calle San Juan. Después se metió en una casa en construcción y subió a lo más alto de la edificación. El chantre caminaba lentamente hacia su casa pensando en las palabras que le había lanzado Miguel, el amigo de su hermano. ¿Habían sido una amenaza? Bueno, al menos a él se lo había parecido. Ese hombre había querido decir más de lo que dijo. No acertaba a comprender el porqué de aquellos negros nubarrones que se iban adueñando de su cerebro. Se levantó una ráfaga de aire y de repente el frío hizo que sintiera una enorme necesidad de estar en su casa. Cuando Santiago subió por las inestables escaleras de aquel edificio en construcción de la calle San Juan, no tenía una idea clara de lo que iba a hacer. Estaba sumido en un mar de dudas. Él, que presumía de su sangre fría, de reírse de todo y de todos, se estaba dejando llevar por un odio irracional. Su hermano le había despreciado, humillado. Mientras pensaba en esto, su furia iba aumentando. Una bocanada de aire le ensanchó los pulmones. Se asomó con cuidado y recorrió con la mirada la calle solitaria que se extendía bajo sus pies. Centró su atención en un montón de sacos. Estaban llenos de arena y pesaban una enormidad. Con dificultad, consiguió arrastrar uno de ellos hasta la cornisa de la casa y esperó. Al rato, Santiago vio la figura solitaria de su hermano que avanzaba por la calle San Juan. La sangre comenzó a circular rápidamente por sus arterias. Cogió el saco y lo levantó a la altura del pecho. Lo apoyó en unos troncos de madera y siguieron unos segundos tensos y eternos. Después, calculó la distancia y soltó el saco repleto de arena que surcó el aire atraído por la fuerza de la gravedad hasta que encontró su objetivo. El chantre sintió cómo se partía su cabeza. Fue como si el universo entero se hubiera desplomado sobre él. Poco a poco fue perdiendo la consciencia, mientras un lacerante dolor atravesaba todo su ser envuelto en un torbellino de fuego y sangre. Sin poder evitarlo, cayó al suelo. Después, la luz se apagó y una intensa oscuridad se apoderó de él. Al cabo de un instante, la nada. Santiago Pascual observó su obra desde su atalaya. Bajó las escaleras corriendo como un poseso y se acercó al cuerpo sin vida de su hermano. El chantre estaba tumbado en la calle en medio de un gran charco de sangre. Santiago miró aquel despojo con sobrecogimiento. Se apoyó en una pared y vomitó el vino que había bebido aquella tarde. Comenzó a correr a trompicones sobre el polvo de la calle hasta perderse en la oscuridad. Desde una esquina, Miguel, presa de pánico, observaba los acontecimientos. Nunca creyó que su amigo llegaría a cometer un asesinato. La culpabilidad por haber influido en el ánimo de Santiago le hizo salir de su escondrijo y gritar: ¡Han matado al chantre! ¡Han matado al chantre! ¡Vamos, salid! ¡Salid todos, que han matado al chantre! Las voces del hombre despertaron a los vecinos. Apenas con 4 ropas salieron a la calle. Todos se quedaron paralizados ante el trágico espectáculo que se ofrecía a sus ojos. No acertaban a comprender quién había podido matar al chantre. Ha sido Santiago. Yo lo vi. Ha sido su hermano. Le arrojó un saco de arena desde lo alto de esa casa. A empellones, una diminuta figura vio en aquel círculo de personas. Las vecinas habían alertado a Aldela, la sirvienta del chantre, de lo sucedido. Cuando estuvo ante la inerte figura de su señor, se agachó y con un pañuelo limpió el sanguinolento rostro de su señor, dejando que las lágrimas bañaran sus mejillas sin tratar de reprimirlas y musitando una vieja nana. El cuerpo sin vida del chantre estuvo expuesto en la capilla central de la iglesia de San Juan durante 3 días. Los mirandeses fueron desfilando despacio uno tras otro con paso solemne delante del ataúd.
Las mujeres se arrodillaban cuando se encontraban frente al féretro sin retener las lágrimas y entonando una breve oración. Los hombres descubrían su cabeza y miraban en silencio. Los pobres que tantas veces habían encontrado consuelo en las palabras y las limosnas del chantre caminaron con pena ante el ataúd. Habían perdido un amigo y un benefactor, y eso en los tiempos que corría era perder demasiado. Algunos de ellos se encontraban sumidos en la desesperación y lloraban con rabia por lo que creían injusto. Una gran muchedumbre se agrupaba en las inmediaciones del cementerio donde iba a ser enterrado el chantre. A media tarde, la comitiva fúnebre apareció lentamente en el recinto. El silencio era sobrecogedor. Solo la brisa, meciendo las hojas de los árboles, parecía entonar una melancólica canción. Los porteadores depositaron cuidadosamente el ataúd al lado de la fosa abierta horas antes. El gentío que se acercaba a ver el sepelio crecía como una auténtica marea. El sacerdote que acompañaba a la comitiva levantó la mano y comenzó su rezo de despedida. La noche era queda y fría. Unas nubes tormentosas ocultaban la luz de la luna y las estrellas. El resplandor del fuego del hogar daba a la faz de Adela un semblante extraño e innatural. La mujer que la acompañaba la miraba furtivamente. Había cambiado desde la muerte del chantre. Siempre había sido una mujer callada y taciturna, pero feliz y satisfecha con lo que poseía. 5 meses hacía que el cuerpo de Pedro Pascual Martínez estaba bajo tierra, y sin embargo Adela se encontraba con el mismo ánimo que el día en que conoció la muerte de su señor. Pedro Pascual Martínez, el chantre, había muerto. Su hermano, su asesino, se perdió en el olvido para siempre. Cuentan las gentes, y así se ha transmitido de generación en generación, que muchos años después de este asesinato ocurrieron unos extraños sucesos en Miranda. El río que da nombre y vida a la ciudad creció muy por encima de su caudal habitual. El cementerio, situado en una de sus riberas, quedó anegado por completo y muchas tumbas abrieron sus puertas de par en par. Por ellas escaparon decenas de ataúdes que durante años habían estado encerrados en su amparo y silencio. Uno de aquellos ataúdes que abandonaron su lecho de tierra contenía los restos de Pedro Pascual Martínez, el chantre. Las aguas lo mecieron suavemente y lo llevaron hasta el lugar donde el chantre construyó el Hospital de los Pobres y que hoy ocupa la iglesia de Santa María. Pero bueno, eso en realidad es otra historia.